Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Voy a presentarles la actividad número 2 sobre paradigmas de programación. La actividad nos indica que tenemos que crear una base de datos. Dentro vamos a crear una tabla llamada cliente con la información con los siguientes campos: tipo ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, nombre celular y correo electrónico. Y pues tendremos que aplicar el patrón Data Access Object o DAO con la conexión, con la interfaz JDBC para la conexión a la base de datos. Y también pues separar las clases en paquetes utilizando el patrón de diseño MVC. Bueno, vamos a empezar. Para esto pues ya he descargado el driver de JBC para MySQL que nos va a permitir la conexión a la base de datos. Lo primero pues que yo realicé fue crear la base de datos. Entonces para eso voy a usar la plataforma SAM y usaré PHP MyAdmin para como cliente de SQL, de MySQL. Entonces aquí ya tengo mi tabla hecha dentro de mi base de datos UMB, la tabla clientes, y aquí tengo cada uno de los campos que vamos a necesitar. Tengo todos los campos, son de tipo varchar menos el número ID, que es de tipo entero, numérico, que va a ser autoincrementable. Por cada registro va a ir aumentando un dígito. Y número de celular, que pues lo dejé de tipo entero, pero realmente pues se podría haber usado también de tipo varchar, de tipo texto, porque pues no vamos a hacer ninguna operación matemática, pero pues lo dejé entero para el ejercicio. Después de que tengo creada mi base de datos, el siguiente paso es abrir NetBeans. Y en NetBeans pues crear un nuevo proyecto. En este caso pues yo lo llamé lista de clientes. Aquí tenemos que importar el driver que descargamos, la interfaz JDBC, que es esta, para poder usar todos sus métodos y de esta librería. Después lo que vamos a hacer es crear 3 paquetes, que será modelo, vista y controlador. Cada uno se va a encargar de una determinada sección del programa. La idea es separar la parte gráfica de la aplicación de la parte lógica. Vamos a empezar por la parte gráfica. Yo creé una clase llamada vista que va a servir para crear mi interfaz gráfica con la ayuda de unos labels, que son estos, y unos JText file. Cada uno de ellos tiene un nombre y están públicos, pues para poder operar entre clases. Está de tipo público, tengo modificadores públicos para todo esto, y también los botones están públicos para poderlos llamar en dado caso por cada una de las diferentes clases que vamos a crear. En esta parte pues bueno, aquí yo creé una parte para lo que es el registro, lo dividí en dos, la aplicación. En esta parte va a ser netamente para registrar el cliente, perdón, y poderlo guardar. Y acá en esta parte va a ser básicamente para hacer operaciones o consultas del usuario que ya está registrado dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra tabla cliente. Bueno, entonces lo primero que hacemos es crear esta interfaz gráfica. Después de esto, vamos a la parte ya, al tema, digamos, a la parte de modelo, que se va a encargar todo el tema de la parte lógica de nuestra aplicación. Aquí vamos a crear
la conexión que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Y aquí pues donde vamos a usar precisamente toda la interfaz que hemos bajado JVC, que contiene estos paquetes, estas bibliotecas, perdón, y estoy importando esto, que me van a permitir el acceso a la base de datos. Entonces lo primero, pues creo una clase llamada conexión. Dentro de esta clase voy a crear una variable de tipo connection que viene del paquete que bajamos de la interfaz JDBC. Aquí lo tenemos. Luego vamos a crear un método que nos permita la conexión. En este caso creo un método llamado getConnection que es de tipo connection. Dentro vamos a crear unas variables de tipo string. Vamos a crear la ruta, la URL. Esta es la ruta donde se encuentra la base de datos. En este caso pues es local. Entonces localhost y se va a conectar por el puerto 3306 y la base de datos que es UMB. También tenemos el usuario root y la clave es de este usuario. Pues en este caso pues no tengo ninguna clave, entonces queda vacía. También creamos un objeto statement. También este tipo de clases viene de la interfaz JDBC. Es un objeto statement y un objeto result set llamado resultado. Entonces lo primero que hacemos es generar la conexión de nuestra aplicación por medio de class for name. Vamos a conectarnos directamente al driver. Vamos a dejar esto dentro de un try catch. En caso de que haya algún inconveniente en la conexión, pues no se nos va a detener la aplicación, sino simplemente nos va a dar un aviso. Y aquí ya tendríamos la conexión con el driver. Y aquí ya generamos la conexión como tal con la base de datos, en la cual vamos a coger el objeto conexión, ¿sí? Connection que creamos acá. Y le vamos a decir que va a ser igual al driver manager y que nos haga la conexión con estos parámetros. Los parámetros son la URL, usuario y el password. En este caso pues vacío. Generamos la conexión y pues dependiendo de esto él nos dirá si estamos conectados. Si de lo contrario pues nos dará un error que pues aquí no lo tenemos, pero podríamos colocar un system.out y decirle que por consola nos indique el error que estamos teniendo en el momento. Y aquí nos retorna como tal un objeto de tipo connection, que es lo que estamos pidiendo. Bueno, una vez que tenemos la conexión, lo que tenemos que hacer es crear nuestros objetos o los objetos que vamos a manejar dentro de la aplicación. Entonces vamos a crear la clase cliente, la cual nos va a crear objetos de la clase cliente. Y estos objetos van a tener los siguientes parámetros o las siguientes variables. Va a tener un nombre, un tipo, un apellido, un usuario, un password, un correo, un ID y un número celular. Todos estos parámetros corresponden con los campos de nuestra tabla en la base de datos. Entonces lo primero que hacemos es crear un constructor, un método constructor vacío y un método constructor con todos los parámetros necesarios para llenar nuestra tabla. Entonces aquí le voy a decir, lo que va a decir es conectar estos variables con this. Le voy a decir que estas variables de acá, que son estas mismas, sean igual a los parámetros que vamos a incluir acá. Por ejemplo, que esta variable llamada nombre va a ser igual al campo o al dato que ingresemos acá cuando vayamos a usar el constructor, que sea igual al dato nombre que estamos ingresando acá. Vamos a separar por comas. Después de esto, creamos nuestros métodos, digamos nuestros métodos getters y setters, que nos van a permitir llamar y asignar valores a estas variables.
Aquí las tenemos con el modificador private, es para, digamos, es la forma de encapsular o de proteger nuestras variables y que tengamos un mayor control sobre ellas, es lo que nos va a permitir, por eso las dejé como private. Y por ende la única forma de acceder a ellas es por medio de los métodos getters y setters. Después de esto vamos a aplicar también el patrón DAO, que significa Data Access Object, y lo que vamos a hacer, o lo que digamos el fin de este tipo de patrón es alejar la parte, digamos, la parte lógica de la parte de nuestras bases de datos. Es tratar digamos, de sentar, de modular, de separar esos tipos de, digamos, de factores y de elementos para poder tener una aplicación mucho más ordenada y que tenga un mantenimiento mucho más fácil. Entonces, para esto voy a crear una interfaz donde voy a tener todos mis métodos que van a ser ejecutados cuando yo presione un botón. Voy a crear una interfaz llamada DAO, ¿sí? Donde voy a crear mis métodos y los cuales van a recibir por parámetro los objetos de tipo cliente que yo vaya a crear. Después de que tengo mi interfaz, lo que voy a crear es una clase llamada DAO cliente, la cual va a ser la unión de la parte, digamos, de la parte del controlador, la parte lógica, ¿sí? Con la parte del controlador. Va a haber una unión ahí y que me va a permitir conectarme con la base de datos, hacer las peticiones, o sea, la parte lógica con la base de datos como tal. Entonces aquí lo primero que hacemos es, al crear la clase DAO cliente, le voy a decir que implemente la interfaz DAO, ¿cierto? Y luego le voy a indicar, obviamente, que me entregue todos los métodos abstractos que tenemos en la interfaz y él me los va a publicar. Yo lo que tengo que hacer es hacer las respectivas modificaciones para que estos métodos pues nos puedan funcionar. Yo lo hago como interfaces para garantizar que no haya ningún cambio en el caso de cada uno de estos métodos, que no haya un cambio, sino en caso de que, digamos, otro programador quiera modificar el contenido de cada uno de estos métodos, no cambie el nombre porque pues se puede generar, hay gente que en vez de registro lo puede dejar como guardar, entonces esto ya, digamos, pone como un estándar o digamos un límite en lo que es la modificación. Ya nos regimos solamente por el registro y aquí hacemos los cambios. Entonces, bueno, empecemos por el registro, el método registro. Entonces, como ya les indiqué, recibe como parámetro un objeto de tipo cliente. En este caso va a ser C, el que va a identificar. Dentro de este método le voy a decir que por favor cree un objeto de tipo conexión, que es de la clase que creamos, y un objeto de tipo connection, que es del driver de la librería JDBC. Le voy a decir que este sea de tipo nulo, que esté vacío, y dentro de un try catch le voy a decir que el objeto connection, ¿sí?, sea igual a la conexión que yo ya tengo acá y que me utilice este método, que utilice el método getConnection para generar esta conexión a nuestra base de datos. Entonces, una vez generada, le voy a decir que me cree un objeto prepare statement, lo voy a llamar STS, y que va a ser igual a la conexión punto prepare statement, y aquí vamos a ingresar la petición SQL que vamos a ejecutar, que vamos a enviar a la base de datos, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a decir, como es registro, o sea, va a guardar el registro que estamos colocando en la interfaz gráfica, le voy a decir que ingrese a la base de datos, a la tabla, que inserte o que agregue dentro de la tabla cliente
y agregue estos parámetros con estos valores. Esos valores yo los coloco con signo de interrogación, es porque están vacíos en estos momentos. Hasta acá está vacío y significa que vamos a ingresar un dato. Cuando le digo que es nulo en esta parte es porque el número ID, como yo lo mencioné, es autoincrementable. Entonces eso quiere decir que va a cambiar de manera automática. Con cada registro va a ir cambiando. Entonces lo que empezamos a hacer es, cogemos el objeto de STS de tipo Prepare Statement y le voy a decir que llame el valor que es de mi objeto getTypo. O sea, le voy a decir que vaya hasta el objeto cliente que creamos y me llame esta variable. Lo que contenga esta variable lo voy a meter acá, dentro de este objeto. Aquí va a quedar guardado dentro del statement. Lo que va a hacer básicamente es, este valor va a ir ocupando cada uno de los signos de interrogación y va en un orden específico. Por ejemplo, esta es la primera petición, después seguiría con la segunda, que es el segundo signo de interrogación, la tercera, que es el tercer signo de interrogación, y así sucesivamente hasta que tengamos toda la información almacenada dentro de este objeto Prepare Statement. Una vez que lo tengamos, ingresamos al objeto Prepare Statement y le vamos a llamar el método Execute Update, y lo que va a hacer es generar la petición con la información que hemos almacenado. Después de esto, con un JobTownPaint me va a mostrar en pantalla que el registro ha sido guardado. De lo contrario, si hay algún inconveniente, en consola me va a decir qué tipo de error está sucediendo. Por último, le decimos que nos cierre la conexión con la base de datos, con con.close, dentro de un try catch, un final. Y bueno, así sucesivamente, con buscar hacemos lo mismo, generamos una conexión, llamamos dos variables de tipo connection y conexión, y aquí vamos a generar una variable nueva que es resultSet. resultSet nos va a permitir tener un resultado que vamos a llamar desde la base de datos. Entonces aquí le voy a decir que nos conecte normal, igual como lo hicimos para el registro. Le vamos a decir que Prepare Statement nos cree un objeto igual y que conexión va a ser igual a Prepare Statement, que es la petición. Le voy a decir que seleccione todo, con asterisco decimos que es todo, de la tabla cliente donde el usuario sea tal. Como está vacío, eso quiere decir que nosotros tenemos que indicarle a qué usuario o por qué usuario vamos a buscar. Para eso le decimos acá que el objeto STS de Prepare Statement va a ser va a contener al valor que se encuentra en user, que vamos a ingresar en la variable user del objeto C, del objeto cliente, perdón. Esto va a ser igual. Entonces, después de que tengamos esto, el resultado, que es mi variable de tipo resultSet, va a ser igual al objeto de Prepare Statement, ya con digamos ya con esta petición y ya con el dato almacenado, va a ser igual a esto, punto execute query. O sea, le va a decir que ejecute mi petición query. Y por último le va a decir que vamos a poner una condicional que dice que si resultado.next, o sea, que si el resultado tiene lo siguiente, va a ser la siguiente operación. Le va a decir que dentro del objeto se va a almacenar el resultado que acabamos de descargar traído de la columna o del campo tipo ID, que son estos campos de acá. Va a jalar cada uno de estos tipos, cada una de estas columnas las va a traer una por una. Me va a traer acá todo esto. Esta columna, esta columna, esta columna y esta columna, así sucesivamente en cada uno de
de los campos, de las variables que tenemos en el objeto cliente. Nos la va a guardar acá, cada una. Después de esto, bueno, aquí ya me va a decir, si esto no es posible, me va a decir que no se encontró este usuario por el cual estamos buscando, que puede darse. Y después de esto, ya si todo funcionó, lo que me va a hacer es mostrar obviamente en las casillas en la interfaz. Y aquí cerramos la conexión, lo mismo. Con .close. Para actualizar es muy parecido a lo que es el registro o guardar. Hacemos la conexión, lo mismo. Hacemos el prepare statement y lo que hacemos es con update, ¿sí? Le decimos que actualice la tabla cliente en los siguientes campos. Entonces set tipo ID igual interrogación, que está vacío, igual nombre, todos. Pero entonces le vamos a decir que dónde, o sea, que haga estos cambios en o dependiendo de el número ID. Que digamos que es incrementable, no va a cambiar, cada uno va a tener un ID diferente. Entonces lo va a hacer de la siguiente forma. Tenemos esta sentencia, luego tenemos el objeto nuevamente STS, le voy a decir que nos traiga de la variable getTypo, ¿sí? De la variable tipo nos traiga el valor que almacena, lo mismo de la variable nombre, apellido, celular, y cuando tengamos todos estos datos dentro de este objeto, lo que va a hacer es llamar el método executeUpdate y automáticamente este registro va a cambiar de acuerdo a lo que hayamos ingresado. Nos va a decir por medio de una opción paint que el registro fue actualizado. Y por último, pues se va a cerrar la conexión. Y al igual, si sucede algún inconveniente, nos va a mostrar en pantalla cuál fue el error. Para borrar, lo mismo, realizamos la conexión. Siempre vamos a realizar una conexión. Y lo mismo, un statement, pero entonces vamos a usar la sentencia para SQL con delete. Le vamos a decir que borre de la tabla cliente donde el usuario sea. Y aquí lo mismo, le decimos que el usuario va a ser, ¿sí? Va a ser o va a llamar a la variable user y que le entregue el valor que tiene dentro de esa variable. Después de esto se va a ejecutar con executeUpdate y automáticamente, si funciona, me va a decir que el registro fue eliminado por medio de un option paint. De lo contrario, me mostrará un error. Y para limpiar, vamos a ejecutar este método, el cual lo mismo recibe un objeto cliente. Y lo que vamos a hacer es en cada una de las diferentes variables las vamos a vaciar como está acá. Después de que tenemos esta lógica, este modelo de ejecución de cada uno de los métodos que vamos a usar los botones, lo que tenemos que hacer es llamar esos métodos a los botones. Para eso vamos al paquete controlador y voy a crear la clase controlador. Aquí vamos a necesitar, aquí primero vamos a necesitar los métodos que nos permitan saber qué botón se está presionando. Para eso vamos a implementar Action Listener, el cual nos va a dar el método Action Performed, que nos permite saber qué botón se está presionando dentro de la interfaz. Pero tenemos que llamar también de la clase DAO cliente, tenemos que crear un objeto llamado DAO. También de la clase cliente vamos a crear un objeto llamado C. Y de la clase vista vamos a crear un objeto llamado vista, que va a hacer la conexión directamente con nuestra interfaz y que nos va a permitir coger cada uno de los botones. Entonces aquí lo primero que hacemos dentro del constructor, que vamos a recibir un parámetro de tipo vista y le vamos a decir que esta vista va a ser igual al objeto vista del parámetro, ¿cierto? Y le vamos a decir que dentro de vista o dentro de nuestra interfaz, en el botón
digamos, btn guardar, va a escuchar el llamado de esta clase o va a escuchar los métodos que vamos a incluir dentro de esta clase. Entonces aquí ya por último pasamos a acción, perdón, no último, ya casi vamos a terminar, vamos a acción performance, en el cual vamos a saber qué botón se presiona. Le decimos que si el botón que se presiona es igual al botón guardar, entonces que ejecute el método guardar. Si es igual al botón buscar, ejecute buscar. Si es igual a actualizar, ejecute el método actualizar. Y si es el botón borrar, borrar, el método borrar. Y si es el método limpiar, ejecute el método limpiar. Estos métodos yo los coloqué, yo los realicé de la siguiente forma. Entonces, para el método agregar, le estoy indicando que mi objeto C, en este caso es el objeto cliente, llamado C, va a ingresarle o va a almacenar, ¿sí? Dentro de la variable nombre está lo que se encuentre dentro del JText file que se encuentra en vista. El JText file name. Entonces si vamos acá, es este. Entonces yo le voy acá y aquí dice JText name. Y así con cada una de las casillas tiene la conexión acá. Le voy a decir que en la variable apellido almacene lo que se encuentra en la casilla apellido. En la variable usuario almacene lo que se encuentra en la casilla usuario. Y así sucesivamente. Por último, cuando tenemos esta información dentro del objeto C, le vamos a decir que utilice el método registro de la clase DAO, de la clase DAO cliente, que es básicamente es este de acá. Aquí. Entonces va a ser toda esta sentencia SQL y va aquí a almacenar todo esto y lo vamos a enviar, porque aquí me está jalando ya de la variable tipo del objeto C, el objeto cliente, y lo va a almacenar en la petición. Y después de esto, pues me va a limpiar la pantalla con el método limpiar, que es este. Lo mismo para buscar. Aquí lo que hacemos buscar, bueno, primero que todo, va a ingresar al objeto cliente, ¿sí? Y va a buscar al usuario. Este usuario va a ser el que se ingresó o el que se escribió dentro del text file llamado txtuser. Y le voy a decir que por favor me busque por este usuario. Una vez tengo este usuario, es capturado por el método buscar de la clase DAO, al cual le vamos a ingresar el objeto C, el objeto cliente. Después de esto, lo que hacemos es llamar la información que encontró con base a este usuario y que me la muestre en los demás text files. Le voy a decir que vista.txt tipo R, aquí le estoy diciendo que vaya a la interfaz vista, que es esta, ¿sí? Y me los almacene acá. En cada uno de estos, encontré este usuario y que empiece a almacenarme aquí lo que jalo de la base de datos. Acá, 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 y en cada una de las casillas. Me lo tiene que mostrar. Le voy a decir que vista.txt tipo r.setText, ¿sí? Que le asigne el valor de la variable tipo que está almacenada dentro de tipo hasta acá. O sea, después de que pasó esto, aquí la variable tipo ya habrá cambiado. Lo mismo para la variable ID, para el nombre, apellido, todo esto habrá cambiado. Y ya tendremos todos los valores en estas casillas, en la de usuario. Después de esto, para borrar, aquí le voy a decir simplemente que coja del objeto cliente a la variable usuario, ¿sí? Y que coja el valor almacenado en ella, que debe ser el valor de txuser_r, que en este caso es este valor, txuser_r.
ese es el valor que vamos a capturar en esta variable y le voy a decir que después de esto se ejecute el método borrar, al cual vamos a ingresarle el objeto C. Ejecuta el método borrar de la clase dado cliente y por último limpia el texto, limpia todas las casillas. Después de esto, el método actualizar, como ya lo dije, es básicamente asignar cada uno o jalar cada uno de los datos que se encuentran dentro de los text file y asignarlos a cada una de las variables. Ejecutamos el método actualizar y lo actualiza todos los datos, nos da el mensaje que se actualizó y se limpia la pantalla. Y por último el método limpiar, que básicamente va a asignar o a limpiar cada una de las casillas y cada una de las variables en cada una de las casillas. Aquí ejecuta la limpieza en el tablero, digamos, de registro y aquí y la otra parte en el tablero de usuario. Si ejecutamos, si hacemos una prueba, por ejemplo aquí vamos a ingresar, permítame, aquí podemos realizar una prueba, básicamente. Pero bueno, hay que decirle que después que tengamos esto, la parte de ejecución si ya se hace en el método principal main, que pues lo tenemos en la vista, y es este. Aquí básicamente yo le indiqué es que la vista se pueda ser visible. Ya les indico en dónde se encuentra el método principal main. Aquí le estoy diciendo que me creo un objeto de tipo vista, ¿sí? Que hace referencia a a la misma clase. Le voy a decir que no se reajuste, que no se pueda, digamos, agrandar la ventana porque se me puede desacomodar las tablas, sino que mantenga su tamaño como es. Le voy a decir que la posición, o sea, cuando se ejecute, sea nula para que se ejecute, al momento de ejecutarse, perdón, la pantalla me aparezca siempre en la mitad de mi pantalla. Y por último le digo set visible true, que se pueda mirar. También llamo obviamente los controladores, creando un objeto de tipo controller. Después de esto ya podemos ejecutar y aquí puedo crear un nuevo registro. Voy a decir que este cliente va a ser de tipo A, se va a llamar Alejandra. Vamos a colocarle Castro. El usuario va a ser Ale Castro. Vamos a colocar una contraseña cualquiera, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a indicar que su celular es 313 367 2244. Y un correo puede ser aleja@hotmail.com. Ok. Le digo que me guarde el usuario. Bueno. Aquí me faltó un dato de tipo A. Entonces, Alejandra. Apellido. Voy a colocarle Castro nuevamente. Usuaria. Ale Castro. Contraseña. Castro N. 22. 22. Más celular. Un correo a gmail.com y vamos a guardar. Aquí me dice que el registro fue guardado. Entonces ahora sí vamos a la base de datos. Le voy a decir que me actualice y aquí ya me aparece tipo A, número ID es el número 18, el nombre Alejandra Castro, Ale Castro, contraseña cast22, número celular y aleja@hotmail.com.
tengo básicamente esta información. Y ahora, si yo voy a buscar por Ale Castro, le voy a decir acá, Ale Castro, me va a traer toda la información que ya tenemos acá. Me va a traer entonces el nombre es Alejandra, el apellido Castro, el usuario es Cas22, acá está, contraseña tal, perdón, el usuario es Ale Castro, hasta acá, el número de ID, que ese no cambia, 18, y aquí podemos hacer unos cambios. Le voy a decir que se llama Alejandra, no, sino Laura. Laura Pérez. Pongámosle. Paula Pérez. Y aquí cambiamos también esto. L Pérez. L Pérez. L Pérez. Y el usuario también. Pérez L. Pérez L. Le voy a decir actualizar. Y me dice que el registro fue actualizado. Le va a aceptar y se borra automáticamente. Ahora, es el número 18. Le voy a decir actualizar. Y ahora es Laura Pérez. Pérez ZL. La contraseña la dejamos igual. El celular la dejamos igual. Y el correo lperez@hotmail. ¿Listo? Aquí ahora si la buscamos por el usuario nos debe aparecer igual. Pérez L. Le damos buscar y nos trae otra vez la información. Bueno, y aquí le podemos dar limpiar. Y ahora vamos a borrar este registro. Pérez L. Le voy a decir borrar. Y él me dice que ya me borró el usuario. Vamos acá a la tabla otra vez. Le doy refrescar y ya no me aparece el número 18. Fue borrado automáticamente el registro. Bueno, eso es todo. Espero que el video les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.